¿Qué significa? Muchas gracias, ya estamos grabando. Es a propósito del tema de hoy de ¿me quedo o no con mi pareja? Tenemos hijos en común. Vamos a ver dónde está. No lo veo. Vamos a quitar esto y voy a... am, me están preguntando aquí dónde se estudia cuentoterapia. Aquí en Costa Rica, Ale, después te doy el contacto, con mucho gusto. El cuentoterapia viene, la asociación es de España, el creador de la cuentoterapia se llama Lorenzo, y en Costa Rica ahora estamos estudiando, vienen los profesores de España y la sede está en Alajuela, en Villa Bonita. Precisamente el próximo fin de semana, no este que viene, sino el 8 y 9 de septiembre, viene un taller que es prevención de adicciones a través de los cuentos. Es interesante esta propuesta de cuentoterapia. Es a través de los cuentos, algo se va acomodando, algo se va despertando, algo nos vamos enfrentando a algo. Uno que recuerdo que ahí está, creo que ya lo leí también en el canal, se llama El Punto, no recuerdo el autor. Me encantó porque iba a haber una exposición de arte en la escuela no recuerdo el nombre del personaje, y la maestra le dice, ¿no vas a dibujar? Y él dice, no sé dibujar. Es un niño de, ay, no sé, 5 o 6 años, no sé. Y entonces la maestra le dice, pero seguro sabes hacer un punto. Y él toma el lapicero con la mano. No me funciona el video, por eso no abro. Pero imagínense que tomo el no me está permitiendo abrir la cámara. Con el lápiz, hago un puño y tomo el lapicero como si fuera, eh, ay, no sé, una pala, y el niño en la hoja blanca hace ese ruido y hace el punto. Rompe la hoja, por supuesto. Y la maestra le dice, wow, qué punto tan más expresivo. A ver, haz otro. Y entonces el niño se sorprende y dice, bueno, está diciendo que lo hice bonito. Y le da otra hoja y hace muchos puntos. Al día siguiente es la exposición de arte y cuelgan todos sus puntos. Y puntos en la orilla y puntos en medio, puntos de diferentes tamaños, puntos de diferentes colores. Entonces, él ya era un poco más grande, y los pequeños se acercan y le dicen, wow, tú sí sabes hacer puntos. Y él dice, bueno, la cosa es empezar haciendo algo, porque los niños pequeños dicen, nosotros no podríamos hacer esos puntos. Y él les dice, bueno, les puedo enseñar a hacer puntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando yo lo escuché, pensé, bueno, puedo hacer grabaciones eh, con fallas, con muchas fallas, y se van a ir perfeccionando o no sobre que pase el tiempo. Entonces, esa es la finalidad de cuentoterapia. No solo es para niños, también es para adultos. Y el cuento que voy a compartir, que compartieron los compañeros, se llama, vamos a ver, las gallinas ponedoras. Vamos a ver si ya puede esto. mm, no había usado esta, la portátil, entonces se está actualizando.
Interesante, ¿verdad? Se los puedo sí, se los voy a conversar el cuento y después se los grabo para que lo puedan leer. Se los grabo y lo puedan ver. Y ahora se lo imaginan. Eh, bien, vamos a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se llama Las gallinas ponedoras. Y es de, uy, bueno, vamos a ver. La autora es, aquí estamos, bien. Cuando menos vernos. No puedo abrir cámara, ¿de acuerdo? Y no me está permitiendo compartir pantalla para compartir lo de las gallinas ponedoras. Todavía está en blanco, miren. Aquí están las gallinas ponedoras, PDF. Bueno, entonces todavía no sale. La autora es Lucía Marín y Cecilia Vareda. Las gallinas ponedoras. Lucía lo dedica a Silvano, Martín y Jairo, y Cecilia a las gallinas del mundo. Primera edición, febrero del 2019. Y Lucía Marín es la autora del texto y de las ilustraciones Cecilia Varela. Es una publicación española, impreso en España. Bien, las gallinas ponedoras. Vamos a ver. No, todavía está en blanco, miren. Entonces, insisto, después lo grabo y pueden ver las imágenes. Las gallinas ponedoras. Éranse que se eran tres gallinas, Trini, Reme y Ernestina, que vivían libres y felices comiendo grano y lombrices. Cierta mañana se les acercó el granjero de la granja más cercana y con una gran sonrisa les habló así, sin prisa. Buenos días, gallinas. Hace tiempo que os veo gallineando por aquí al fresco. Así que se me ha ocurrido construiros una casa para que tengáis un lugar seguro y acogedor donde refugiaros. Y antes de que usted crea, se pusieron a la tarea. Perdón, me salté. Oh, se emocionó Trini. ¿Una casa? Preguntó Ernestina. Shh, dejadle acabar, pidió Reme. A cambio solo os pediré que cada una me dé un huevo al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. ¡Cu, cu, cu! ¡Un huevo para la casa! Las gallinas ya tenían una casa excepcional y locas de felicidad agitaron sus plumeros. Seremos la envidia de todos los gallineros. A los 3 días y un rato, el granjero les habló de un nuevo trato. Fijaos, gallinas, como estáis poniendo tantos huevos, he pensado que ahora necesitaréis más energía. Por eso os ofrezco un pienso con ración doble de proteínas, vitaminas, hierro y calcio. Y, oh, se emocionó Trini. ¿Pienso? Preguntó Ernestina. Shh, dejadle acabar, pidió Reme. A cambio solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece?
y cada una de las 3 gallinas estaban en su cama, bien acobijadas, bien con sus cobijas. ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo, exclamaron las gallinas. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. ¡Co, co, co, co! Un huevo para la casa. ¡Co, co, co, co! ¡Cu, co, co! Un huevo para la comida. Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, y locas de felicidad agitaron sus plumeros. Seremos la envidia de todos los gallineros. Otro día regresó el granjero, atusando su bigote y levantándose el sombrero. Queridas gallinas, me he dado cuenta de que al ir de vuestra casa al ponedero, perdéis un tiempo muy valioso. Así que os he conseguido este carrito para que podáis ir más deprisa. Y, se emocionó Trini. ¿Un carro? Preguntó Ernestina. Shh, dejadle acabar, pidió Remé. A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo, exclamaron las gallinas. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. Cu, 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 un huevo para la casa. Cu, 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 un huevo para la comida. Cu, 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 un huevo para el carro. Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, un carro sin igual. Y locas de felicidad, agitaron sus plumeros. Seremos la envidia de todos los gallineros. Una vez más, apareció el granjero de manera repentina, alzando tanto la voz que asustó a las gallinas. ¡Gallinas! He notado que mientras estáis poniendo huevos, no prestáis atención a vuestros pollitos, pero no os preocupéis. A partir de ahora podréis llevarlos al pequeño corral que he preparado, donde estarán muy bien atendidos por una gallina experta en cuidados del pollito. Y, se emocionó Trini. ¿Una guardería? Preguntó Ernestina. Shh, dejadle acabar, pidió Reme. A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo, exclamaron las gallinas. Una vez más, apareció el granjero y les dijo lo de la guardería. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea. Cu, 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 un huevo para la casa. Cu, 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 un huevo para la comida. Cu, 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 un huevo para el carro. Cu, 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 un huevo para la guardería. Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, un carro sin igual, una guardería de lujo, y locas de felicidad agitaron sus plumeros. Seremos la envidia de todos los gallineros. Talus, a las gallinas ponedoras no les faltaba nada de nada, pero el granjero tenía otra idea preparada. Madre mía, gallinas, ¿habéis visto qué plumas lleváis? Están totalmente pasadas de moda. Por suerte, os he traído una nueva colección de plumas, a la última. Y, se emocionó Trini. ¿Plumas nuevas? Preguntó Ernestina. Shh, dejadle acabar, pidió Reme. A cambio, solo os pediré que cada una me dé un huevo más al día. ¿Qué os parece? ¿Solo un huevo? ¡Qué fácil! De acuerdo, exclamaron las gallinas. Y antes de lo que usted crea, se pusieron a la tarea.
Un huevo para la casa, un huevo para la comida, un huevo para el carro, un huevo para la guardería, un huevo para las plumas. Las gallinas ya tenían una casa excepcional, una comida excelente, un carro sin igual, una guardería de lujo, plumas nuevas relucientes, y locas de felicidad agitaron sus plumeros. Seremos la envidia de todos los gallineros. De este modo iba pasando una semana tras otra. El granjero cada vez les proponía más cosas: un veterinario, un gimnasio, un televisor, una mascota, casas y carros más grandes, hasta una escuela de idiomas. Y las gallinas pone que te pone cada día tantas horas para pagar al granjero. ¡Qué sofoco! ¡Ay, señoras! Un huevo para guardería, un huevo para la casa, un huevo para el veterinario, un huevo para el gimnasio, un huevo para la ropa, un huevo para el alimento, un huevo para la escuela de idiomas, el papagayo. Hasta que una mañana Reme se encontró a Ernestina acurrucada en la cama. ¿Qué te pasa, Ernestina? Tienes mala cara. Ay, amiga, desde ayer estoy en vilo, respondió temblorosa. Me siento en mi sitio, aprieto y miro, y el ponedero vacío, vacío. ¡Qué congoja! ¡Qué agonía! ¿Cómo voy a pagar al granjero si cada cosa cuesta un huevo y no consigo yo ponerlo? Dijo llorando. Caray, demos un paseo, propuso Reme, que quizá tomando el aire te sientas mejor y te sale algún huevo. Reme y Ernestina, en medio del paseo, se toparon con Trini, que picoteaba el suelo. ¿Qué haces aquí, Trini? Se interesaron las gallinas. Adoro comer lombrices de vez en cuando. ¿Lombrices del suelo? ¡Piu! ¡Qué asco! ¿Qué va? Probad, son deliciosas. Uy, pues es verdad, muy sabrosas, dijo Remé, tragando una lombriz. Me recuerdan a cuando éramos jóvenes y vivíamos a nuestro aire. ¿Os acordáis? Dijo Ernestina, y las demás así asintieron. Lo que daría por volver a aquellos tiempos. Entonces Trini miró fijamente a sus amigas y dijo: podemos volver, saldremos por el agujero. ¿Agujero? ¿Qué agujero? He ido haciendo un agujero con el pico, poco a poco, para salir de noche a ver las estrellas, les reveló Trini. Ay, pero si nos marchamos, ¿qué haremos sin pienso, ni casa, ni carro? Preguntó Ernestina. Tranquila, dijo Reme, seremos un equipo. Si tenemos hambre, comeremos. Si tenemos frío, nos achucharemos, apretujaremos, nos daremos baños de arena, sin prisas ni tormentos, y tendremos cerca nuestros polluelos. Las tres gallinas se sonrieron. Volemos hacia la libertad. Aquella misma noche, mientras la granja dormía, recogieron a sus pollos y con mucha valentía ahuecaron el ala, bravas las tres amigas, para que luego no digan que quien no se atreve a algo se parece a una gallina. A la mañana siguiente, el granjero sorprendido vio que allí no había gallinas, ni huevos, ni pollitos. Habían desaparecido sin decir ni pío. No puede ser. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Se pregunta el granjero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Bien. ¿Por qué dije que se relaciona? Porque al final son las tres gallinas con sus pollitos y no hay gallos. Y no está la figura del hombre que las explota. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con el papá de mis hijos cuando por algún motivo yo soy o puedo ser mamá gallina solitaria o mamá gatuna, donde solo yo amamanto, yo solo cuido a las crías? O, o soy una madre y una mujer a la vez que permite que mi esposo también eduque a nuestros hijos y ellos estén con él y compartan. Es una pregunta interesante. La respuesta, el tiempo, lo que cada quien necesita vivir. No sé, no recuerdo si grabé esto. La versión moderna de las madres solteras de antes son las mujeres que deciden hacerse inseminación artificial o in vitro, porque no tienen al hombre que, que les va a decir cómo deberían educar a sus hijos. Es todo un tema, por supuesto, es todo un reto también. La señora Marianne Frank, la de escribe el libro Eres uno de los nuestros. Ella empieza con pedagogía sistémica. En su libro comenta que en lugar de estar peleándome con que no quiero que mis hijos coman azúcar y el papá les quiere dar azúcar o viceversa, aquí es yo quiero una cosa y él quiere otra, o con los abuelitos, es enseñar a los niños que cuando están con su papá comen mucha azúcar. Cuando están con la mamá, no comen azúcar. Cuando están con los abuelos, comen otras cosas. Y entonces les enseño a mis hijos a ser flexibles. En lugar de no pueden comer dulces, confites, o solo pueden comer dulces, confites. Y les enseño a comer diferentes cosas. Es muy interesante esa propuesta de la señora Marianne Frank. Muy interesante y quisiera que fuéramos más los que pudiéramos decir, bueno, cuando estoy con mis padres, los abuelos maternos, eh, ahí no se come carne. Cuando vamos con los abuelos paternos, ahí sí se come carne o viceversa. Y entonces no obligo a la otra persona a que me dé el platillo que yo como, sino que aprendo a comer diferentes platillos y ya más grande puedo decidir si me inclino para una cosa o para otra. ¿Va quedando más claro la propuesta? Pueden hablar si gustan y si no, escriban lo que Sí, necesitan. maestra. Ujú, De hecho, me gustó mucho, ¿verdad? Como esa flexibilidad que debemos tener, porque al final cuando ellos son adultos, ¿verdad? Van a elegir y que sea pues lo más natural, sin traumas ni tanto, ujú, ¿verdad? Si comen carne, si no, si quieren comer dulce, pues que tengan una dieta balanceada, o sea, no solo que coman saludable, pues también nada les va a pasar con que con los abuelos o con las tías, pues coman dulces o con el papá. ujú, ujú. Sí, me llama la atención con las parejas modernas que yo recuerdo que cuando era, bueno, cuando yo era más pequeña y veía a los bebés, les daban en su, acá le llaman chupona, en México es biberón o en diferentes tés y hasta agua o leche y ahora pueden ser más rigurosos o más con sus ideas, por supuesto.
Y la propuesta es que entre mayor flexibilidad podamos acomodarnos y adaptarnos, más vamos a poder estar sintiéndonos bien donde sea que estemos. Y yo decidí probar la mayoría de los platillos. Donde voy, como una vez se me ocurrió decir que me preguntan, ¿come de todo? Y le digo, sí, lo único que me falta es comer piedras. Y me dicen, la invitamos a una sopa de piedra. En esa región, en México, en Oaxaca, hacen una sopa, un caldo de piedra, la cocinan los hombres, sacan piedras del río y lo ponen en la olla donde hay mariscos y la piedra absorbe lo fuerte del marisco y se conoce como caldo o sopa de piedra. Entonces dije, bueno, ya comí y me regalaron la piedra, por cierto. No sé dónde quedó, pero es interesante el abrirnos a posibilidades, no todo tiene que ser como yo digo, cuando yo digo, como yo digo. Aunque también es cierto, a veces hay que hacer las cosas como a mí me gustan, también es cierto. Y tiene que ver con el autocuidado y la autorregulación y ponerme límites yo a mí misma. Comentarios, dudas. Gloria, ¿Sí? Dime, Irene. me acordé ahora de, yo tengo 40 años de cuando embarazada mi hijo, bueno, Irene, fueron vegetarianos. es- no se escucha muy bien. Dime, ¿Ahora? ahora sí, ¿Ahora? mucho Sí, mejor. ok, sí. Yo soy vegetariana, tengo como 40 años de vegetariana. Ujú, Y cuando yo estuve, mi hija tiene 35 años y mi hijo 33. ujú, Entonces ellos fueron vegetarianos en mi vientre, digamos. ajá, Y los primeros años de vida hasta que fueron al kinder y en una fiesta de la alegría se intoxicaron los dos con una hamburguesa. ujú, Ellos un día tenían 5 y 7 años y yo vi que venían, o sea, se agarraron de la mano y venían hacia mí y ujú, me dijeron que tenían algo importante que decirme. Y ajá, yo le dije que, bueno, le digo, ¿qué es? Y me dijeron, no vamos a ser vegetarianos, nosotros queremos comer carne. Y yo les dije, ok, está bien, pero yo no voy a cocinar carne porque me es muy desagradable, ujú, pero entonces ustedes pueden comer si quieren. Y entonces, bueno, ellos comían en la casa de los abuelos y, ¿verdad? Y conmigo aprendieron a comer todo tipo de vegetales. Y entonces yo me puse a pensar en ese momento, yo dije, bueno, tengo que aceptar, aunque sean pequeños, la decisión de ellos porque yo no puedo imponerles algo porque iría contra mis principios. ujú, Y entonces es curioso porque mi hija prácticamente es vegetariana ahora y sin embargo mi hijo es súper carnívoro, es más, él es chef. ujú. Entonces pues es importante, aunque uno crea algo, pero sí respetar lo que desean lo que en tu corazón, digamos, sienten las otras personas. Ujú. A veces queremos imponer, ¿verdad? Sobre todo a los hijos, la religión o lo que pensamos o lo que sea. Ujú. Y eso quería compartir. Claro, gracias. De hecho, esto me llevó a recordar una colega, Margarita Beltrán, tiene guarderías en Inglaterra y recibe a los bebés de meses y no recuerdo hasta qué edad los recibe. Y tuve la bendición de conocer esas guarderías y me decía, Gloria, es muy interesante cómo un bebé llora cuando huele carne y los papás son vegetarianos.
y lo que le dan al niño es vegetariano y no podemos darle lo que nosotros creeríamos que debería comer ese bebé. Entonces, ya también, ya desde bebés nos perfilamos si somos o no vegetarianos o somos o no carnívoros. Eso también es cierto. Sí, y ahora que dices eso, yo, a mí de pequeña me intoxicaba la carne, o sea, yo ya como que lo traía, y yo me Sí. acuerdo que, bueno, en Uruguay la dieta, lo más fuerte es la carne, y a mí me sentaban, me acuerdo, frente a un, que le llaman churrasco, el bistec, y me lo picaban y yo pasaba horas adelante del plato porque a mí no me pasaba la comida y yo sentía que me vomitaba. Entonces, sí, siempre tuve tendencias hacia eso, entonces ahora sí creo que uno ya en cierta forma lo trae. Y mi mamá me decía que durante mi embarazo ella rechazó la carne y comía como muchas ensaladas y no sabe por qué rechazaba la carne. Entonces, Mm, influenciada por ti, tal vez. podría ser, no sé. Ajá. Sí, es una propuesta interesante, sí, de que influenciada por ti sin darse cuenta, por supuesto. Sí. Ujú. Sí. ¿Algún otro comentario respecto a el cuento o el tema que iniciamos el día de hoy, con el que iniciamos? Buenas noches, profe. Buenas noches. Eh, a mí, no sé, me, me, me hizo pensar lo de la gallina, ¿verdad? Y usted lo comparaba con las mamás que se quedan con el papá o que lo dejan, ¿verdad? Cerca de sus hijos y como ella tenía que dar un huevo por todo. Y pensé en esas mamás que solitas se hacen cargo de los hijos y Ujú. todo lo que eso implica. No sé, me quedé pensando en eso y quería comentar. Claro, y que a qué conclusiones llega. O, Di que el papá es sumamente necesario, es Ujú, necesario porque los hijos necesitan ese calor, ese amor, esa opinión, pero también me pongo digamos, en los casos en los que el papá no aporta, ¿verdad? Ni deja a la mamá hacer, ni hace él, y los hijos sufren y la mamá sufre, entonces es un tema muy sensible. claro. Entonces pensé en eso, ¿verdad? Y me quedé, qué situación, ¿verdad? A la que de una u otra manera Ujú, las mamás no estamos exentas, porque nos pasa, ¿verdad? claro. Entonces me quedo como eso en el cuento, y me imaginé a las gallinas toda exhausta poniendo de huevos y que ya no podía y preocupada y estresada, y me vi yo también ahí, ¿verdad? Que como mamá paso varias cosas y yo, fue, qué situación, ¿verdad? De todo. Ujú, ujú. A Sí. mí me Ujú, gustaría comentar dos cosas. ujú, Yo, bueno, no sé, yo crecí en un ambiente pensando así como que sí, que los hombres son inútiles, que los hombres no sirven para nada, que para de por sí, si no hay un hombre, la mujer tiene que valer por dos. Todas estas cosas bastante tóxicas en cuanto a la figura tanto paterna como masculina, ujú, para el detrimento de todos los hombres de mi familia y en detrimento de los hombres en mi vida. ujú. Pero a mí lo que se me ocurría era, ¿por qué la gallina no le dijo al granjero, ay, no, no me sale el huevo, no me sale el huevo, bueno, ya te hemos dado todos estos huevos, ¿qué hacemos? Y ver qué hubiera dicho el granjero. No le dieron oportunidad. Claro, ese es el diálogo, ese es lleguemos a acuerdos favorables para ambas partes. Ya te di muchos huevos, ahora págame la pensión, ya no me exijas. Sí, claro, ese es un final diferente, por supuesto. Doña Y Gloria, buenas noches. dime, Este, cuando se dijo que los pollitos iban a ser entregados a una guardería, ajá, inmediatamente lo relacioné. Yo entregué a mi hija a mi mamá.
para seguir trabajando y trabajando. Ujú, O sea, la guardería la relacioné como la abuelita de mi hija, ¿verdad? O sí, sea, mi sí, mamá. claro. Ujú, ujú. Y también, como en otra parte, cómo nos dejamos manipular muchas veces, o sí, muchas veces por los hombres, donde nos venden ideas muy bonitas y aceptamos, sacrificamos muchas cosas y aceptamos hasta que ya no más, ¿verdad? Hasta que constelamos. Bueno, a Ese es ver, mi aporte. gracias. Hay dinámicas escondidas, ocultas, que hacen que la hija se embarace, sea mamá gatuna y tenga que apoyarse en sus papás, es decir, los abuelos maternos, para seguir trabajando. Seguramente me aventuro a decir que tus papás perdieron bebés y tu hijo, tus hijos vienen a ocupar el lugar de esos hijos que murieron, que no nacieron y se comportan como hermanos tuyos. Eso crean desórdenes que desde el- constelaciones familiares, la terapia sistémica familiar, se pone orden. Son dinámicas ocultas. Recuerden que una ley que existe dice que el universo no tolera espacios vacíos. Por eso nos sugieren que si queremos algo nuevo, regalemos la ropa que ya no usamos para que llegue lo nuevo. Entonces, dicho de otra manera, si los bebés de mis papás que no nacieron, que murieron antes de nacer, o nacieron y se murieron inmediatamente pronto, no se les da un lugar, el universo no tolera un espacio vacío. Y entonces los hijos tienen hijos y se los dan a los abuelitos, a los papás de ellos. Y los abuelos crían a esos hijos como si fueran sus hijos. Cuando eso sucede, dense cuenta que hay hermanos de los papás no nacidos, no reconocidos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Mi mamá, digamos, me dio a mí a mi abuelita. Pero bueno, yo sé que mi mamá después de mí tuvo otras pérdidas. Yo tuve una pérdida antes de mi hija. ¿Qué significa eso como para el orden de mi familia? A ver, significa que probablemente, y no sé si puedas corroborar, tu abuelita perdió un bebé. No sé si más o solo uno. No nació ese Sí, más. bebé, ¿sí? Sí, sí, perdió 3 bebés. Bueno, entonces tú vienes a ocupar el lugar de un hijo de ella. Y por eso tu mamá es como si fuera tu hermana y eso crea un desorden. ¿Y cuáles son las consecuencias, digamos, de ese desorden, por decirlo así? Bueno, que tú no ves a tu mamá como tu mamá, la ves como hermana. Es decir, no la puedes respetar como mamá. A la que ves como mamá es a tu abuelita. Sí, totalmente. Ujú. Eso es un desorden. Y tu hija no es la primera, es la segunda. Tiene un hermano o hermana mayor que no nació, que se murió antes. Ella no es la mayor. Y eso es necesario que yo se lo diga a ella o haga algo para respetar el lugar de ese primer hijo, Sí, cuando no se nos dice, que debo asegurar el orden, digamos. sí, cuando no se nos dice, las personas que nos quedamos en la vida, resulta que tenemos 2 carreras, 2 profesiones, 2 trabajos, a veces hasta más, como si viviéramos 2 vidas en una. Eso también explica el por qué algunas personas no pueden perder peso porque están comiendo por 2 o por 3. Hay otras dinámicas detrás de
no se puede perder peso. Doña Gloria, disculpe, explíqueme un toquecito lo de las 2 carreras y 2 trabajos y 2 eso. Su mamá perdió bebés, No, su abuelita. sí, sí. Entonces, esos tíos que no nacieron, que se murieron antes de nacer, no están siendo vistos. Entonces, yo sobrina o yo nieta de mi abuelita o sobrina de mis tíos, empiezo a, como si fuera 2 personas. Esa es una dinámica. Otra es, tal vez papá tuvo otros bebés, no se dio cuenta, no están siendo tomados, entonces yo los tomo en cuenta como si yo fuera 2 o 3 personas diferentes. Wow, qué interesante. Son las dinámicas ocultas en los sistemas familiares. Muchas gracias. Ujú. Una pregunta, entonces por eso cuando una persona tiene 2 profesiones o más es porque vive lo que usted dice, dos vidas diferentes en una. Es así, no sé si lo entendí bien. Sí, lo entendió bien. Es Ah, probable. ok. Lo más probable es que los papás tuvieron bebés que no nacieron, que se murieron antes, muerte gestacional Ujú. o perinatal, y entonces no se les da un lugar a esos hermanos. Y por ejemplo, en mi caso, bueno, puede que haya sido antes o durante el matrimonio de mis papás o después. Yo eso no tengo conocimiento. De mi Correcto. abuela tampoco, pero Ujú. como decía la compañera, ¿y uno cómo podemos sanar eso haciendo algo? Sí, claro. Me imagino a más hermanos. Volteo a mi derecha, son los mayores. Volteo a mi izquierda, son los menores. Y les digo, no sé cuántos de ustedes no nacieron o si nacieron y se murieron, que no están aquí, no sé. Y sin darme cuenta, sin saberlo, yo estoy comiendo por ustedes. Eh, Ahora los veo, no sé cuántos sean. Y de repente llegan números, de repente, por ejemplo, conocí a una joven que me dice, Gloria, yo no sé por qué, pero yo me sentía muy a gusto en familias de 12 y yo con los de en medio. Y haciendo movimientos de constelaciones, los papás, la mamá había perdido 9 hijos y el papá 8. Entonces ella era de una familia de 12, donde no habían nacido la mayoría. Profe, tal vez, bueno, ya queda grabada la clase ahí, pero todas esas palabras que usted dice, como es tanto, uno se le va como en algún momento copiarlo en el chat o ahí en la clase queda para hacerlo es importante porque en mi caso, por ejemplo, yo primero estudié nutrición, luego estudié educación Ujú. y ahora estoy con estas clases y otros cursos, pero, o sea, me gustan esas cosas, pero sí, a veces uno no sé, los demás o las demás que han opinado, uno siente como que está haciendo más de lo que debe, pero no como una obligación, sino como que lo hace y ya, no sé si me entiende, ¿verdad? No sé si viene a eso también. Claro, lo que yo llamo en automático. Ajá, sí, es Ujú, correcto. ujú. Tiene que ver con esos hermanos que no nacieron muerte gestacional o perinatal. Y a Ok. veces tíos. Ujú. Entonces me doy cuenta, les doy su lugar, no sé cuántos sean. La clase esta sí va a quedar grabada. Terminando la clase, la subo a YouTube y van a poder, por supuesto, Ok. verla y Ujú. escucharla. Bueno, verla, no, escucharla. Sí, bueno, profe, muchas gracias. Ujú, ujú. ¿Algo más? A mí me gustaría hacer un comentario. Ujú. Eh, bueno, creo que ayer usted subió una imagen ahí al grupo que era como dos, como mamá y papá, pero eran como dos corazones que estaban sentados en un sillón. Decían, no te vamos a joder como nuestros padres nos jodieron.
y el bebé estaba bajo un nuevo tipo de jodido. O sea, lo amé. Y esta mañana se lo enseñé a mi pareja Ajá. y le pregunté cuáles eran sus pensamientos sobre esto. Entonces me dijo, bueno, si yo pudiera escoger a otra persona, digamos, o si yo pudiera escoger a una persona con quien tener a mis hijos, ¿verdad? Obviamente él no está hablando de mí. Ujú. Dice, elegiría a una persona que sus padres todavía están juntos. Y entonces yo me puse a analizar porque, bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 9 años. Y yo le dije, bueno, eso es como ya una forma de juzgar rápidamente, le digo, porque para mí, a pesar de que mis padres, ellos se divorciaron a esa edad, yo, yo admiraba mucho a mi abuelo paterno y a mi abuela paterna porque ellos estuvieron juntos toda la vida y, y se amaban y se adoraban. Siempre fue como una relación que yo admiré y para mí ese era como el tipo de relación que yo quería también. Ujú. Entonces, a pesar de que no eran mis padres, que son mis abuelos, yo admiraba como ese, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Como ese aspecto de ellos, ¿verdad? Y quería también, pues, como repetirlo, ¿verdad? Porque lo veía como algo sano, algo positivo. Ujú. Entonces le dije, bueno, tal vez yo no lo tengo de parte de mis padres, pero lo tengo de parte de uno de la línea de mis padres. Ujú. Y también nos pusimos a analizar un poco sobre, bueno, el padre bueno, el papá de mi primer hijo, donde los papás de él están juntos todavía, Ujú. pero siempre fue una relación muy tóxica, donde había mucho abuso físico, y también psicológico, y aún o sea, aún están juntos, uno dice, no sabe ni por qué están juntos, ¿verdad? Pero creo que más que estar juntos, lo más importante, ¿verdad? Sentimos en este caso, ¿verdad? O nuestro resumen fue que sea que estén o no estén juntos, que siempre los padres se honren uno al otro. Creo que eso es lo que hace que los hijos sean sanos, ¿verdad? O que crezcan siempre pensando de que, bueno, a pesar de que ellos no están juntos, mis padres se respetan y se aman, Ujú. ¿verdad? A pesar de que no están juntos. Ujú. Pero bueno, eso era lo que quería compartir, ¿verdad? Entonces sí, le dije ayer esta mañana a mi pareja, bueno, esperemos que nuestro nuevo tipo de jodido que viene no sea tan jodido, ¿verdad? Bueno, es que gracias porque hace tiempo eh, envié o de ese meme, el niño le pregunta, el hijo le pregunta al papá, ¿por qué pasas tanto tiempo conmigo, papá? Él responde, porque te amo, hijo. Y no quiero que algún día estés con el terapeuta diciendo, mi padre nunca estuvo allí para mí. Jamás lo diré, padre, lo prometo. Ven acá, hijo, te voy a dar un abrazo. Aquí lo que faltó decir es, no quiero que digas, mi padre nunca estuvo allí para mí, como mi padre no estuvo para mí, tu abuelo no estuvo para mí. Entonces el niño le dice, jamás lo diré, papá, lo prometo. 20 años después, está el niño ya crecido, le dice al terapeuta, él nunca me dejó espacio, nunca me dejó solo, siempre jugaba conmigo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si lo hago desde lo que a mí me faltó y por eso se lo doy a mis hijos, si a mí me hubiera gustado tener muchos juguetes y no los tuve por los motivos que fueran, y yo tengo hijos y les compro y compro y compro juguetes, estoy satisfaciendo mi necesidad, no la necesidad de mi hijo.
Yo he visto como mi sobrina nieta se divierte mucho con una botella de plástico. Entonces, para evitar eso de no te vamos a joder como nuestros padres nos jodieron, y el hijo ahí abajo está escrito nuevo tipo de jodido, es no te vamos a joder, vamos a ver qué es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas, querido hijo? Y reviso mis vacíos existenciales. Y reviso lo que me pasa a mí. Esa es una... Y de todas maneras, recuerden que eh, hace muchos años mi madre me dice, hija, adivina lo que escuché en la radio. Y yo, ay madre, no sé, no me imagino. Y me dice que estaban dos psicólogos hablando y dijeron que cualquier cosa que hagamos, los padres vamos a mandar a los hijos a terapia. Y vi cómo ella se relajó porque en este meme de hijo, papá, ¿por qué juegas tanto conmigo? Y él, porque después no quiero que te quejes de que no jugué contigo, se quejaba de que no lo dejaba en paz, no lo dejaba solo, no le daba aire para respirar. Entonces hay una insatisfacción permanente, dice el señor Freud, que somos seres insaciables, insatisfechos, frustrados, complicados, complejos. Y una vez sabiendo eso, podemos bajarle unas rayitas, así sean mínimos, a la complejidad, a la insaciabilidad, a lo insatisfecho. Vamos a una pausa, voy a detener la grabación y continuamos y estamos diciendo que se crea un desorden cuando las nietas, los nietos ven a los abuelos como papás. Y entonces ven al papá o a la mamá como hermano, como hermana. Eso crea desorden en el sistema familiar y va a crear desorden también en el trabajo, porque no voy a poder respetar la autoridad, porque mi autoridad es mi abuela, mi abuelo, no mi mamá, no mi papá. Y van a ser las personas que van a tener éxitos emprendiendo sus propias empresas, porque son los jefes. Todo esto inconsciente. Entonces, los hijos crecen viendo a mamá como hermana, porque los abuelos se apropiaron de los nietos como si fueran hijos. Esos hijos tienen a sus hijos, o esas hijas tienen a sus hijos, y sí, lo más probable es que los hijos no puedan, si es que se repite lo mismo de que a mi hija la cría la abuelita que es mi mamá, mi hija va a ver a la abuelita como su mamá y a mí me va a ver como su hermana. Todo esto son dinámicas ocultas, escondidas, no las vemos. Recuerdo que una señora me dice, Gloria, yo le dije a mi hermana que cuando tuvo a sus hijos, que fue madre soltera, los abuelos se encargaron de sus hijos, ella le prolongó la vida a esos abuelos. Eso también es cierto. Invariablemente sucede, hay una muerte, uno de los hijos tiene un hijo. Y no es que está sustituyendo al muerto, está diciendo mamá, papá, hay por qué quedarse en la vida. ¿Qué se hace para poner orden? Bueno, yo veo a mi abuelita,
Veo a mis 4 abuelos como mis abuelos, a mi papá y a mi mamá como mi papá y mi mamá. Y dije, empecé por los abuelos porque los coloco a ellos detrás, 4. Enfrente de ellos están mi papá y mi mamá viéndome a mí. Y yo, niña, estoy viendo a mi papá y a mi mamá. Y alcanzo a ver a los abuelos que están detrás de mis papás. Y entiendo que mis abuelos paternos tuvieron a mi papá, le dieron la vida a mi papá. Y mis abuelos maternos le dieron la vida a mi mamá. Y mi papá y mi mamá se unieron. La vida inicia con el hombre, sigue, se sostiene, se mantiene con la mujer. Y los dos son importantes. Aunque, digamos, ese hombre no tuvo nada que ver o solo puso el esperma, sin ese esperma yo no voy a ser nunca mamá, sin un esperma. Entonces, yo, niña, veo hacia arriba y veo a papá y a mamá grandes. Y detrás de mis padres, a mis abuelos, los veo grandes. Y entiendo que mis abuelos tuvieron a mis padres, a mi papá y a mi mamá. Y si necesito más refuerzo, voy hacia atrás y coloco a los bisabuelos, 8 bisabuelos, 4 paternos y 4 maternos. Los bisabuelos, los papás de mis abuelos. Y si todavía dudo de la grandeza de mis padres, coloco a los tatarabuelos, que son 16, 8 paternos y 8 maternos. Y esos son los directos. Aquí no estamos hablando de personas que el bisabuelo enviudó y se casó con otra y la bisabuela es la mamá de mi abuelo. Esas son otras dinámicas también complejas, en el sentido de que si no las tomamos en cuenta, las vamos a repetir. Conocí a un joven y le digo, tú eres hijo de la segunda familia de tu papá, ¿verdad? Me dice, sí, ¿cómo sabe? Digo, porque te casaste con una mujer que ya tiene una hija. Tú eres la segunda familia para ella. Y no solo eso, tú abortaste y tu hijo tendría ahora 9 años, como la hija de ella. Y me dice, doña Gloria, es cierto, muy cierto. Bueno, me dedico a observar las dinámicas familiares, además a partir de todo lo que he estudiado y todo lo que todavía me falta por estudiar. Entonces, ¿cómo hago que mi hija me vea como su mamá? Si, lo más sencillo es ver yo a mi mamá y a mi papá como mi papá y mi mamá, y le digo a mi abuelita materna, abuelita, muchas gracias por cuidarme, no eres mi mamá es tu hija, y yo soy hija de tu hija. Y me encanta la visión del señor Hellinger, que dice que cuando una abuela ama a su nieta como si fuera su hija, realmente está amando a su hija, porque esa nieta existe gracias a su hija. Y entonces la nieta puede darle el amor a la abuela que su propia hija, por motivos muy personales, no puede. Entonces la abuela ama a su hija a través de la nieta y la nieta ama a su mamá a través de la abuela. ¿Es desordenado? Sí. ¿Es válido? También. Y ponemos orden. Y ocupamos nuestro lugar de hijas frente a papá y a mamá. Y ya crecí, ya soy mujer, tengo mi propia familia, entonces mis padres quedan detrás de mí, como los papás del padre de mis hijos están detrás de él, los abuelos paternos. Que no tengo hijos, entonces mis proyectos son mis hijos, mis actividades, mi trabajo.
¿Alguna duda, algún comentario? Pero ¿qué pasa si mi mamá no me quiere ver como hija? A eso le decimos, ese es problema suyo. No se lo digo, lo pienso. Y digo, yo me ubico como hija frente a mi mamá, aunque ella no me vea como su hija. Recuerden, nuestros padres probablemente no lleguen a terapia, a esta terapia. Maestra, Mm, hace poco fue el Día de la Madre aquí en Costa Rica correcto. y recuerdo que me llamó mi mamá y me contó que le había comprado flores a su abuela para dejárselas en la tumba. Ujú, Y yo me enojé tanto porque yo dije, ¿por qué no se las compró a su mamá? ¿Verdad? Pero es porque ella ve a su abuela como su mamá. Entonces, o sea, con todo esto que usted acaba de mencionar, me doy cuenta de una dinámica súper fuerte que hay en esta parte de mi línea, ¿verdad? De las mujeres, que incluso, bueno, hasta mi hijo está ahí envuelto en todo eso. Entonces, no sé, es muy bueno verlo, que como dice usted, que sea fácil, tal vez no sea fácil, pero lo importante es que uno se haga consciente, ¿verdad? De esas cosas. ujú, Y también, ¿verdad? Verlo sin juicio, porque al final uno no sabe cómo fueron criados los papás y, ¿verdad? Todas las cosas ujú, que sufrieron y uno nada más está ahí juzgándolos, ¿verdad? Apuntándolos con el dedo. Entonces, le agradezco mucho, ¿verdad? Que hayan tocado este tema porque me movió demasiado hoy, esta noche. ujú, ujú. Gracias. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi madre? ¿Tú le regalaste flores a tu madre? De hecho, nunca le he regalado flores. Mamá, soy como tú. Tú no le regalas flores a tu mamá. Yo tampoco a ti. Ujú, ujú. Wow. Creo que hasta ni a mi abuela le he regalado flores tampoco. Bueno, ¿qué te parece si reparas eso Ujú. Sería interesante, sí. y envía unas flores? Feliz Día de las Madres. Sí, 15 días después, no importa. Seguimos celebrando. Ujú, Celebro que gracias a usted y a mi papá estoy viva. ujú. Gracias. Ujú. Y de paso le envías a tu abuela también. Ok. Abuela, gracias por que por usted y el abuelo nació mi mamá. Ujú, Ujú, gracias. claro. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra observación? Mm, A propósito de lo que mencionaste, de que alguien mencionó, mi mamá no me ve como su hija. En alguna ocasión una joven me dice, Gloria, mi mamá quiere que la trate como si fuera mi hija. Y si no lo hago, se enoja conmigo. Digo, pues sigue haciéndolo. Si te puedes tú colocar como hija, aunque frente a ella seas como la mamá, adelante. Y si no, pues como mejor puedas hacerlo. No regresó a sesiones conmigo. A veces, en ocasiones, la, la fuerza de la familia es muy fuerte, la dinámica familiar.
y la exclusión es más fuerte, el rechazo. De hecho, otra compañera de Argentina, Liliana, me compartió un video donde cómo saber tu nivel de conciencia. Y me llamó la atención, déjame ver si encuentro después les envío ¿Es el posible enlace. medir mi nivel y tu nivel de conciencia? Hola, soy Lenin Alejandro y estás en camino a la gnosis. Así se llama su canal, En Camino a la Gnosis. Gnosis, otra manera de decir conocimiento. Electromagnéticos de manera Habla de un libro del doctor David Hawkins sobre, él estuvo midiendo la vibración de las emociones. Entonces, de esto es lo que está en este momento. Lo adelanté al minuto 9. que fueran fácilmente comprensibles. Es importante saber que la calibración no es una progresión aritmética, sino más bien logarítmica. Es decir, por ejemplo, el nivel de 300 no es el doble de la amplitud de 150, es 10 a la 300ava potencia o 10 elevado a 300. Por lo tanto, un incremento hasta de pocos puntos representa un gran avance de poder como ser humano. Hay que tomar en cuenta que todos los niveles por debajo de 200 destruyen a la larga la vida, tanto del individuo así como de la sociedad. En contraste, los niveles sobre 200 son expresiones constructivas del poder. El nivel decisivo que hace un parteaguas en la conciencia es el nivel 200, porque divide las áreas generales. Habla aquí del valor de la paz, la alegría, el amor. No sé si ya han visto, ha salido un meme como con un cono y las emociones y el valor. Entonces, igual es interesante. Y la vergüenza es la más baja, el valor es de 20. La culpa es de 30, la apatía de 50, el sufrimiento de 75. Ahí está la fuerza, dice. El temor es de 100, el deseo es de 125, la ira de 150, el orgullo de 175. Y de aquí hacia arriba cambia el valor. A 200 es la entereza, la neutralidad es a 250, la voluntad es a 310, la aceptación es a 350, la razón es a 400, amor a 500, la alegría 540, la paz a 600. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué comparto esto? Porque cuando empecé a escuchar este video, que insisto, al rato se los comparto en el chat y en la grabación les menciono el nombre del YouTube, dura 1 hora, 3 minutos, 39 segundos, porque el señor Hellinger habla de que todo lo que hacemos los seres humanos es por amor. Y me preguntaban cómo, y yo, sí, claro, en un principio un amor infantil, un amor posesivo, un amor ciego, un amor enojado, amor, que entonces serían las vibraciones, los valores más bajos, un amor avergonzado, un amor miedoso, un amor apático, sufrido. Y es la misma fuerza del amor cuando ponemos orden en el sistema familiar, es decir, cuando yo me coloco como hija frente a mis padres, como nieta frente a mis abuelos, esa energía del amor
va a hacer que todo fluya en mi vida de otra manera. Y entonces acceso a la entereza, a la neutralidad, a la voluntad, a la aceptación, a la razón, al amor con mayúscula, a la alegría, a la paz. Va quedando más claro la importancia de seguir poniendo orden en nuestros sistemas familiares. De la fuerza en niveles por abajo de 200 o, como lo llama el doctor Hawkins, áreas de falsedad. Ahí está la división del área de poder o de la verdad. Y ese es el motivo por el que el libro tiene el nombre del poder contra la fuerza, porque en esta escala de conciencia, los niveles abajo de 200 son llevados a cabo por la fuerza y los de arriba de 200 son llamados estados o niveles de poder, en los cuales, entre más alta la frecuencia, más el ser humano puede llegar a su máximo potencial como ser humano. Si tienes la oportunidad de leer el libro, es muy probable que te encuentres el nivel en el que estás de acuerdo a estas jerarquías, a estas descripciones de conductas, basándote en tu situación de vida actual. Como vemos, los niveles que estableció el Dr. Hawkins son de abajo hacia arriba: vergüenza, culpa, apatía, dolor, miedo, deseo, ira, orgullo, valentía, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, felicidad, paz e iluminación. Este nivel último es el grado más alto que puede alcanzar el ser humano. Ahora, revisemos un poco los niveles con la descripción de lo que plantea el Dr. Hawkins. Nivel de energía 20. Vergüenza. El nivel de vergüenza está peligrosamente cercano a la muerte, a la cual se puede optar debido a la vergüenza como un suicidio de la conciencia, o más sutilmente, elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar la vida, un suicidio pasivo. La muerte, debido a accidentes evitables, es común en estos casos. Todos tenemos algún tipo de conciencia sobre el dolor de caer en desgracia, ser desprestigiados o sentirnos como un ente sin vida. En la vergüenza, apagamos nuestros cerebros y nos escabullimos, deseando que fuésemos invisibles. El destierro es un compañero tradicional de la vergüenza, y en las sociedades primitivas, de las cuales todos somos originarios, el destierro es equivalente a la muerte. Las experiencias tempranas de la vida que conducen... Disculpen, voy a interrumpir porque el señor Hellinger habla de que cuando nos excluyen o excluimos a alguien del sistema familiar, eso equivale a la muerte precisamente. Y para incluir a esos excluidos, vamos a repetir el comportamiento que se rechaza de esa persona excluida. Por ejemplo, que sea alcohólica. Cualquiera de los comportamientos del ser humano. Es otra manera de ver lo mismo, de me excluyen equivale a morir, entonces para que no me excluyan voy a repetir lo que no está resuelto en el sistema familiar. Digo yo, en una búsqueda de sanación torpe. Bueno, todavía quedan unos minutos, vamos a escuchar. Conducen a la vergüenza, tales como el abuso sexual, tergiversan la personalidad durante toda una vida, a menos que se trate el tema por medio de la terapia. La vergüenza, tal como lo determinó Freud, produce neurosis. Destruye la salud emocional y psicológica y, como consecuencia, baja la autoestima, dejándolo a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La personalidad con tendencia a la vergüenza es tímida, retraída e introvertida.
La vergüenza se usa también como una herramienta de crueldad, y sus víctimas se vuelven crueles a su vez. Los niños avergonzados son brutales con los animales y con los demás. La conducta de las personas cuya conciencia está en los 20 es peligrosa. Tienden a las alucinaciones de tipo acusatorio, así como a la paranoia. Algunos son psicóticos o cometen crímenes estrafalarios. Algunos individuos tendentes a la vergüenza se compensan con el perfeccionismo y la rigidez, y a menudo son dirigidos e intolerantes. Algunos ejemplos notorios son los extremistas morales que forman grupos de vigilancia, proyectando su propia vergüenza en los demás, y luego sienten que pueden atacar o matar justificadamente. Bueno, les envío el enlace, comparto la información ahora que termine la grabación, por si desean escuchar. Los sacan del libro El poder y la fuerza del doctor David Hawkins. Interesante. Es decir, lo mismo desde otra perspectiva. Y si estamos en el nivel 20, que es la vergüenza, quiere decir que hay una herida allí de humillación, una herida de la infancia. ¿Cómo la sano? Reconociéndola, diciéndole sí a lo que pasó y reconociendo que somos como mamá o como papá o como los dos y que hacemos a otros o me hago yo a mí misma lo que mi familia me hizo a mí, mis padres me hicieron a mí. Porque luego alguien me dice, no, yo no soy como ellos. Mi papá golpeador, y yo le pregunto, ¿y tienes muchos accidentes? Y me dice, sí, ¿cómo sabe? Bueno, se golpea a sí mismo. No golpea a otros, pero se golpea a sí mismo. Entonces, la invitación ya para terminar la clase de hoy es observémonos sin juicio, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha comprensión en nuestro corazón. Observemos a nuestra familia, a nuestros padres. Y digámosle sí a todo lo que ya pasó. Ya pasó. Entonces voy a detener la grabación y ya para terminar la clase. Muchas gracias por su atención.